Vamos a sumergirnos en la historia de Julian Mantel. Imagínense a un superabogado de éxito, un tipo que, visto desde fuera, lo tenía absolutamente todo. Era, la viva imagen del triunfo. Pero toda esa fachada estaba a punto de venirse abajo. Fíjense en esta cita de Winston Churchill. Estaba enmarcada en su despacho. Y para Julian no eran solo palabras bonitas, ¿eh? Él lo vivía al pie de la letra. Estaba totalmente convencido de que era el amo y señor de su universo, que nada ni nadie podía frenarle. Pero claro, su vida de excesos, de estrés sin límites y de trabajo sin fin le acabó pasando una factura. Y vaya factura. De repente, en plena sala, el hombre que se creía invencible se desplomó. Y ese colapso, lo cambió absolutamente todo para siempre. Empecemos por el principio, por ese momento clave, el colapso de este superabogado. A ver, por fuera, Julian tenía el pack completo del éxito. Millones en el banco, trajes carísimos, un Ferrari, un jet, lo que se dice triunfar. Pero la realidad por dentro era muy, muy diferente. Con solo 53 años, el estrés lo había envejecido hasta el punto de aparentar 70. Estaba vacío por dentro, atrapado en esa sensación de estar harto de todo. Y después de aquello, ¿qué pasó? Pues aquí es donde la historia da un giro total. Tras el infarto, Julian hizo algo impensable. Lo vendió todo, incluido su querido Ferrari, y desapareció. Se esfumó. Durante años solo corrían rumores, que si se había ido a la India, que si buscaba respuestas. Pasan 3 años. En su antiguo bufete, la vida, claro, había seguido. Su protegido, John, ya casi se había olvidado de él. Hasta que un día, un visitante de lo más misterioso aparece por allí e insiste en verle. Y cuando esa persona entra en el despacho, la sorpresa fue, monumental. Es que el hombre que tenían delante no se parecía en nada, pero en nada, al Julian que recordaban. Atrás quedó esa cara arrugada y ese cuerpo machacado por el estrés. En su lugar había un hombre esbelto, lleno de vida, con una calma que casi se podía tocar. Parecía que le habían quitado 20 años de encima. La transformación era sencillamente increíble. Y claro, la pregunta del millón es inevitable. ¿Cómo es posible algo así? ¿Qué demonios había encontrado Julian en las cumbres del Himalaya para conseguir un cambio tan radical? Aquí es donde Julian empezó a contarle su historia a John. Le habló de su viaje, de esa odisea personal que le llevó hasta la India, buscando a unos legendarios sabios de Sivana. Se decía de ellos que conocían los secretos para una vida plena. Después de buscar mucho, Julian los encontró. Pero el líder de los sabios, un tal Yogi Raman, no le dio un manual con 10 pasos para la felicidad. No. En lugar de eso, le transmitió todo su conocimiento a través de una fábula, una historia de lo más extraña y simbólica. Imagínense la escena porque es rara de narices. Un jardín precioso, un faro enorme, un luchador de sumo gigante con un taparrabos hecho de un cable rosa, que además lleva un reloj de oro, huele a rosas amarillas y camina por un sendero de diamantes. Suena a locura, ¿verdad? Julián debió pensar lo mismo, pero el yogi le aseguró que cada uno de esos elementos, por absurdo que pareciera, era un símbolo potentísimo de una de las 7 virtudes para una vida iluminada. Venga, vamos a empezar a descifrar este enigma. Y lo primero es lo más importante, el pilar de todo, el jardín. El jardín, decían los sabios, representa la mente. Y al igual que un jardinero, cada persona tiene la tarea de cuidar su propio jardín mental. Se puede cultivar con esmero para que sea un paraíso o se puede abandonar y dejar que la maleza se lo coma todo. La elección es nuestra. Y esto nos lleva a una verdad como un templo que resume esta cita. El mundo que creamos por dentro, en nuestra cabeza, es el que luego vemos reflejado fuera. Por eso es tan importante vigilar qué es lo que estamos plantando en nuestra mente. Y ahora un dato que a Julian le dejó de piedra. Una persona normal y corriente tiene de media unos 60.000 pensamientos al día. ¡60.000! Es una barbaridad. Pero esperen, que lo más fuerte no es eso. Lo más impactante es que el 99% de todos esos pensamientos son los mismos que tuvimos el día anterior. A esto es a lo que los sabios llamaban la tiranía del pensamiento empobrecido. Es como vivir en un bucle constante, repitiendo una y otra vez las mismas preocupaciones, las mismas ansiedades. Esas son las malas hierbas que nos roban la energía y no nos dejan crecer. Vale, entonces, ¿cómo se empieza a ser un buen jardinero? Los sabios le dieron a Julian una técnica sencillísima pero muy poderosa, el corazón de la rosa.
La idea es simple. Se coge una rosa, se busca un sitio tranquilo y se concentra toda la atención en su centro, en los detalles. Al principio, la mente se irá a 1000 sitios, es normal, pero con la práctica, este ejercicio fortalece el músculo de la concentración. Es el primer paso para aprender a elegir qué pensamientos regar y cuáles arrancar de raíz. Muy bien, hemos preparado el terreno. Y ahora la pregunta es, ¿qué cultivamos en él? El filósofo Patanjali lo explicó de una forma preciosa con esta cita. Cuando la mente se enfoca en un gran propósito, en algo que de verdad inspira, es como si se desatara un potencial que ni sabíamos que teníamos. Como aprendió Julian, el éxito de verdad, el de fuera, siempre, siempre empieza por dentro. Y esa es la reflexión final que nos deja esta primera gran lección de la fábula. La mente es un jardín y cada día tenemos la oportunidad de ser sus jardineros. La pregunta entonces es sencilla pero muy profunda. ¿Qué semillas, qué pensamientos se van a plantar hoy?